Mi nombre es Constanza Rivera Valenzuela. Mm, eh, María, no sé si quieres sacar la presentación para hacer la presentación y luego la vuelve a poner. Vale, así lo veo. Mi nombre es Constanza Rivera Valenzuela, coordinadora general de la iniciativa Voluntarios CESIS Chile. ¿Ya? El voluntariado está activo desde el año 2020, a la fecha, como les comentaba, a algunos que se conectaron a las 7. Vamos a cumplir, si recibimos 8 solicitudes más, las 1000 solicitudes respondidas, lo cual es bastante, por un lado, esperanzador saber que podemos dar un tipo de apoyo, aunque sea a una parte de la población, pero también un poco triste pensando de que existen tantas personas que están necesitando apoyo y que no lo están consiguiendo por los canales que se debería conseguir. ¿Ya? Durante los primeros años, nosotros la mayor parte de las solicitudes que recibimos fueron con temática sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, ya fue variando durante el segundo año con mucha violencia de género, violencia intrafamiliar. Ya desde el segundo semestre del año 2021 a la fecha, lo que ha aumentado considerablemente es la ideación suicida, con intención suicida, y así hemos ido viendo varios cambios en la población, malestares, y la verdad es que seguimos funcionando porque la verdad es que han seguido llegando solicitudes de apoyo y todavía somos necesarios y esperamos que en algún momento ya no seamos necesarios y por esa razón dejar de funcionar. El voluntariado es un grupo básicamente de profesionales de todo Chile y algunos también extranjeros que con cariño, con entrega, con dedicación, están dispuestos a dar un tiempo de su vida ya y poner en manos de la comunidad, se podría decir, sus propios conocimientos, brindando contención y acompañamiento psicológico. ¿Ya? En algunos casos también se realizan asesoramientos, talleres, y también se ha brindado apoyo a algunas instituciones o organizaciones, por ejemplo, a algunas escuelas, algunas universidades, por ejemplo, que derivan alumnos, también, por ejemplo, algunos programas o organismos con discapacidad visual. Dentro de este voluntariado, donde existen tantos profesionales, hay algunos profesionales que están dotados de más herramientas que otros. Por ejemplo, han tenido más cursos, más capacitaciones, y ellos, por ejemplo, ofrecen charlas gratuitas a la comunidad o realizan ciertos tipos de intervenciones. ¿Ok? El año pasado nosotros vimos esto y ellos querían contribuir desde el punto de vista y se realizaron un par de instancias o talleres. Por ejemplo, Viviana Parada realizó un curso totalmente gratuito para la comunidad enfocado en convivencia escolar. ¿Ya? Durante nuestro primer año de desarrollo teníamos una voluntaria que aparte era profesora de mindfulness y de yoga, que realizó un programa de 15 sesiones totalmente gratuitos para la comunidad. Y así, otro tipo de situaciones que se han ido gestionando por parte del voluntariado, gratuitos para la comunidad. Y este año, porque eso eran como cosas esporádicas que se daban, este año nosotros vimos la necesidad como de ir generando mensualmente algún tipo de actividad de este tipo, que fuera de carácter informativo, reflexivo para la comunidad, para utilizar de repente esos mismos recursos que son nuestros voluntarios que tienen esta información y ponerlo al servicio de la comunidad. ¿Ok? El voluntariado es una iniciativa que está al alero de CESIS Chile, que es una institución privada, que lo que busca es la formación ya de profesionales dentro del enfoque sistémico, pero no todos nuestros voluntarios trabajan en ese enfoque, ya, sino que más bien todos ellos simplemente son personas profesionales que están muy interesadas en apoyar a la comunidad en estos momentos de malestar. ¿Ya? Esta noche nos reunimos aquí porque es la segunda charla, sería este año, ¿ya? Muy contenta, la primera tuvo que ver con políticas públicas en el cuidado de la infancia, la conseguimos gracias a un convenio que teníamos con el Sindicato de Trabajadores de la Resename, y participaron bastantes personas en la charla, y la verdad es que fue muy informativa y muy provechosa, y tuvimos muy buenos resultados, y esta segunda versión la va a dirigir aquí mi futura colega, ¿ya? María Francisca López. Ella trabajó en el programa Familias y en este momento está en el carácter de alumna en práctica del voluntariado. Ya ella se ofreció totalmente para poder participar de esta instancia y poder, desde sus conocimientos, informar
a la comunidad que hace este programa, ¿ya? Y así poder ayudar un poquito a la reflexión y a que contextualicemos el trabajo que en papel se dice que se está haciendo y por qué se está haciendo y lo que efectivamente se hace en la práctica. Ya que es una de las mayores deficiencias que se pueden encontrar cuando uno recién entra a ejercer la profesión, por ejemplo, o cuando uno, por ejemplo, no sabe de los diferentes programas que están en nuestro entorno de trabajo. Entonces, espero que esta charla de hoy día les sea de utilidad, ¿ya? Espero que participen, ¿ya? Y eso. Con mucho cariño dejo aquí a María para que comparta con ustedes la presentación que ella realizó. Ok, muchas gracias, Constanza. Efectivamente, estoy acá como alumna en práctica y trabajé muchos años, alrededor de 7 años, en FOSIS, directamente en el programa Familias. De allí es que conozco sobre este programa. Y también desde allí, desde esa experiencia, es que considero que es muy importante poder dar a conocer este tipo de información a la población en general, no necesariamente a las personas que trabajan con este tipo de programas, no necesariamente a los ejecutores, que son los municipios en Chile, perdón, sino que todos aquellos que trabajamos con personas. Porque muchas veces recibimos preguntas, ¿dónde puedo buscar ayuda? ¿Habrá algo del Estado que me pudiese ayudar en algún proceso que estemos viviendo como personas o como familias, etcétera? Y no siempre tenemos esto claro. Junto a lo anterior, también pasa mucho en la práctica que existen malas informaciones que se transmiten, incluso a través de televisión. Ahí les voy a ir contando como en ejemplos, cuando vaya contándoles algunas temáticas específicas del programa, cosas que nos han sucedido desde allí. Y por otro lado, sobre todo para aquellos que son voluntarios en esta iniciativa de CESIS Chile, me pareció también importante conocer un poco sobre cómo este otro programa que trabaja desde el apoyo psicosocial también, qué consideran, ¿no? ¿Qué aspectos son los que consideran a trabajar, el por qué, etcétera? Entonces, desde allí también invitar a la reflexión, como bien mencionaba Constanza hace un rato, y poder ir conversando un poco sobre lo que podría ser bueno y que pudiésemos incluso rescatar para nosotros en nuestras prácticas habituales. Entonces, yo no sé si alguno de los presentes ha escuchado hablar del programa Familia, lo conoce a alguien que haya estado o esté siendo partícipe del programa, o si es algo totalmente desconocido. Si me pueden contar un poquito. Si alguien quiere hablar, puede abrir su micrófono o pueden escribir en el chat, también estoy ahí atenta. La verdad es que lo he escuchado, pero solamente de paso. No, la verdad no sé en qué consiste. Me imagino que en ayuda estatal para las familias que tengan necesidades. Sí, súper. Está muy relacionado con las ayudas estatales, ¿no? Pero el programa Familia en realidad es más que un simple programa, es una política pública de protección social. Entonces, desde allí radica la importancia que tiene en particular, ¿no? Y un poco hablando de que es una política de protección social, les quiero contar un poquito la evolución que ha existido en Chile respecto de la política pública. Muchas veces hoy día cuando hablamos con alguien pasa esto, ¿no? Que uno dice programas familias y pareciera que no lo he escuchado, o por ahí alguna vez lo escuché, pero no sé bien de qué se trata, etc. Pero si le preguntamos a muchas personas, ¿te suena el programa Puente? Como que ahí ya la respuesta cambia y es como, sí, yo me acuerdo del Puente, que trabajaban con unas niñas del municipio, era un súper buen programa, y etc. Entonces, yo les quiero comentar que desde allí nace la política pública. Efectivamente, desde cuando se crea en el 2002 la estrategia integral en favor de familias en situación de extrema pobreza. Y para trabajar con esas familias se genera este acompañamiento psicosocial del programa Puente, entre las familias y sus derechos. De ahí el nombre del programa, ¿no? Y allí entonces se empieza a trabajar con este grupo de la población, ¿no? Que lo requería porque están en situación de extrema pobreza, y se empieza a generar un plan de intervención con estas familias. Existe una metodología
que se dio, digamos, fue un programa de los programas más largos que han existido en Chile en términos del tiempo que se aplicaron. Tuvo muy buenos resultados, fue muy eficaz, tanto así que incluso otros países de Latinoamérica quisieron replicar la experiencia del puente que había en Chile. Y muchos profesionales del ministerio, FOSI, etcétera, en ese tiempo incluso fueron a capacitar a pares de organizaciones gubernamentales de otros países para que también pudiesen aplicar algo similar. Sin embargo, con el paso del tiempo han habido modificaciones, y esas modificaciones tienen que ver mucho con la metodología que se aplica y el hecho de considerarlo como no solo un programa como era el puente, sino que como un sistema que también pudiese apoyar a otros grupos de la población. Así es como en 2004 se crea la ley 19.949, que es la del Chile Solidario. Y por ahí también hemos escuchado alguna vez hablar del Chile Solidario, ¿cierto? Y sobre todo está vinculado con la infancia. Se trabaja muy de la mano ahí con todo lo que es salud, ¿cierto? Pero siempre pensando en esa población más vulnerable del país. Luego, en 2009, se crea la ley 20.379 y se crea el Sistema Intersectorial de Protección Social. Entonces, se agrupa este Chile Solidario, que pasa a ser un subsistema, y entonces aparece el Chile Crece Contigo, que también tiene que ver con la infancia, ¿cierto? Que acompaña incluso desde antes del nacimiento a las madres para entregar ciertas habilidades y capacidades, ¿cierto? Para esa próxima maternidad que van a empezar a ejercer. Y también se abre la posibilidad de que hayan nuevos subsistemas y nuevos programas. Entonces cambia la estructura de las políticas públicas en Chile. Así llegamos al 2012 y se crea el ingreso ético familiar. Fue en ese tiempo, yo recuerdo, bien dado a conocer a través de las noticias, ¿cierto? Esto del ingreso ético familiar, y que era un poco confuso. En general, parte de la población como que pensó que significaba que iba a haber un cambio en el ingreso mínimo, o que nos iban a entregar algún aporte monetario como este ingreso ético. Pero la verdad es que no se refería a eso, se refería a la creación de la ley 20.595, que crea el IEF. IEF es Ingreso Ético Familiar, y se establecen bonos, transferencias condicionadas, y se crea el subsidio al empleo de la mujer. Entonces, esto que es Ingreso Ético Familiar no es un programa, es una más de las políticas públicas enfocadas en la protección social, ¿sí? Y luego en el 2016 se crea el Chile Seguridades y Oportunidades, que es una reformulación metodológica de la intervención integral. Ya no solamente estamos enfocados en trabajar con familias, sino que hoy día se trabaja con personas, familias, y se incorpora la intervención grupal y comunitaria, incluso con personas, ¿cierto?, que no son parte del programa, pero fomentando la inclusión social de las personas que están insertas aquí, ¿ya? Entonces, han habido varios cambios. Yo no sé si alguno recordaba alguna de estos programas anteriores, por ejemplo, el Puente, si sí lo conocieron, etc. No sé si me pueden contar un poquito. ¿Aló? ¿Sí? Yo conozco el programa Chile Crece Contigo porque trabajo en él, pero Ah, súper, súper. Entonces también me imagino que manejas un poco esto de el Chile Seguridad y Oportunidades, ¿cierto? El subsistema, etc. claro, claro, así se trabaja harto en red en realidad, en especial en hospitales, en coordinación con el APS y con otros programas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, como les decía, aparte de que ha cambiado esta estructura en términos de las políticas, las leyes que se han ido creando con el tiempo, es importante notar que también este cambio responde a que ha cambiado los contextos, ¿cierto? Y ha cambiado mucho la conceptualización también. Si se fijan, este tipo de programas están enfocados a ese grupo de la población más vulnerable. Pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, hablar de pobreza hoy día no es lo mismo que hablar de pobreza en el 2022. No sé si comparten esa
opinión, no sé. ¿Cómo ven ustedes la pobreza? ¿Qué es la pobreza? ¿Cómo la entienden? ¿Nadie se anima? Que depende del contexto igual, porque la palabra pobreza puede abarcar diferentes áreas, pero si hablamos como pobreza de recursos económicos, igual el país está como segmentado por clases sociales y económicas. Entonces, como desde ahí yo lo relaciono directamente con eso. Y claro que la pobreza económica de los años 90 no es la misma pobreza que tenemos hoy en día. Es una pobreza que, según yo, es un poco más velada, que está un poco más tapada por todo el sistema económico igual que nos impera. Claro, súper interesante lo que comentas, porque efectivamente tú mencionas, tiene que ver con varios aspectos más allá que la parte netamente económica, ¿cierto? Y fíjate que anteriormente, en la década de los 90 y por ahí cuando estábamos hablando del puente también, la pobreza y la extrema pobreza se medían fuertemente en ese concepto, en la capacidad generadora de ingresos, ¿no? Estaba ligado a eso. Pero con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que la pobreza no es tan solo el ingreso, ¿no? Y tiene que ver con otros factores, que es lo que hoy día llamamos este concepto multidimensional de la pobreza, ¿no? Entonces, la pobreza también tiene que ver con la participación en mi entorno, en mis redes, con saber cuáles son las organizaciones a las que puedo acudir cuando necesito, y también lo que hoy día también se habla mucho socialmente, ¿no? El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera. También cuando tenemos carencia de de aquellas fases, ¿no? Podemos estar en una situación de pobreza. Entonces, estos cambios que hoy día se han ido haciendo en el tiempo dan cuenta de ese nuevo mirar, el fenómeno de la pobreza y de cómo ha ido evolucionando también en nuestro país. Ahora, dentro de este subsistema y de estas políticas públicas, aquí esto es súper importante cuando a veces nos preguntan saber cuál es la puerta de entrada de una persona o de una familia a este tipo de oferta pública, ¿no? Y es importante tener claro que la única herramienta de entrada es el registro social de hogares. ¿Por qué es importante saberlo? Porque muchas veces las personas tienden a pensar que se puede postular este tipo de programa, ¿ya? Les pongo el ejemplo del FOSIS. FOSIS además tiene otras líneas programáticas relacionadas al emprendimiento, ¿verdad? Pero uno postula a eso. Entonces, se genera un poco esta confusión de que como también FOSIS trabaja con programas familias, que también yo puedo postular a eso. Por ahí nos ha pasado mucho, o nos pasaba mucho en los mismos municipios, personas que se interesaban en este tipo de programas, y de repente incluso personas que trabajaban en la misma municipalidad o otras autoridades locales le decían a esas personas, vaya al departamento social de su municipalidad, hable con tal persona y pídale que le inscriba. Y en estricto rigor, acá no se puede entrar a través de una inscripción o una postulación. La puerta de entrada es el registro social de hogares y el apartado del registro social calle, que también pertenece al registro social de hogares, ¿ya? Y eso es clave, o sea, es importante siempre informar a las personas, a la comunidad, de que es recomendable que mantengamos nuestros registros sociales de hogar actualizados, que de repente si hay un cambio en mi situación familiar importante, por ejemplo, una pérdida de empleo, que hagan este trámite de actualizarlo en su registro, porque esas variaciones pueden hacer que sean detectadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto? Y seamos susceptibles de obtener algún tipo de ayuda estatal como esta. Entonces, teniendo claro que la puerta de entrada es el registro social de hogares, el sistema intersectorial de protección social se divide hoy día como en estos
yo siempre me los imagino como que si fueran unos paraguas, ¿no? Entonces, bajo el paraguas del Chile Crece Contigo está el apoyo al desarrollo biopsicosocial, ¿cierto? Y los programas de apoyo al recién nacido, ¿verdad? Dentro de este paraguas, que es el Chile, Seguridades y Oportunidades, es donde encontramos programas como el Familias, que es el del que vamos a hablar hoy día, el programa Vínculos, que trabaja con adultos mayores, el programa Abriendo Caminos, que trabaja con aquellos menores de edad cuyo cuidador o padre, madre, alguno de ellos está privado de libertad, y el programa Calle, que trabaja con personas en situación de calle. Y el tercer paraguas, digamos, es el Chile Cuida, que está destinado a trabajar con esas personas que requieren un cuidado de largo plazo y también apoya a el cuidador. Por ejemplo, un adulto mayor en situación postrado, en que un familiar es quien lo cuida. Este paraguas del Chile Cuida es quien provee los programas y las ayudas para ellos en específico, con esa necesidad. ¿Sí? Yo no sé si hasta aquí vamos bien, o alguien tiene alguna duda, o algo que quisiera comentar. ¿Vamos bien? Gracias, Jiménez. Ahora, todo clarito. Súper, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el programa Familias? Ahora ya de manera bien específica, ¿no? El programa Familias, dijimos, forma parte del subsistema Seguridades y Oportunidades, se crea a través de la ley 20.595, se dirige a la atención de personas y familias en situación de pobreza extrema, y esto entonces, cuando la persona está en el programa, se trata de generar acciones y prestaciones para esas familias destinadas a promover su acceso a mejores condiciones de vida. Y tiene tres grandes pilares este programa, que son los programas de acompañamiento, las transferencias monetarias y los programas y servicios sociales, ¿ya? Entonces, uno de esos pilares son las transferencias monetarias, ¿cierto? Muchas veces las personas tienden a recordar o a querer participar de este tipo de programas más motivados por las transferencias monetarias que por lo que puedan recibir de este acompañamiento. Entonces es importante conocer que estas transferencias son solo un apoyo económico durante el proceso de intervención. En particular, cuando una persona o una familia ingresa al programa Familia, recibe un bono que es un monto fijo asignado para el grupo familiar, es decir, no importando si ese grupo familiar tiene 10 integrantes o si tiene 2, va a recibir el mismo monto, ¿ya? Y va a recibir este bono por 24 meses. Sin embargo, este bono va decreciendo en el tiempo. Entonces hoy día, hoy día este bono tiene un monto de 18.000 y fracción, más o menos, pero cada 6 meses disminuye, hasta llegar al mismo valor del subsidio único familiar. ¿Por qué disminuye? Porque se considera como un apoyo. No está pensado para que la familia viva gracias a este dinero del bono, sino que sea un apoyo en el tiempo que va decreciendo, porque en ese tiempo de intervención se espera que la familia pueda desarrollar habilidades y capacidades para también desenvolverse de manera autónoma. Entonces, no es que la familia vaya a recibir un gran dineral por estar siendo parte del programa Familia, ¿no? Es solo el bono de protección que es garantizado para todas las familias del programa. Sin embargo, existen otros bonos y otras transferencias monetarias que otorga el Estado y que la familia podría llegar a recibir, pero depende de las características de la familia, en cuanto a su composición familiar y en cuanto al cumplimiento de ciertos compromisos. Por ejemplo, existe un bono que se llama bono base. El bono base se le da a todas esas familias cuyo nivel de ingreso como grupo familiar se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Supongamos que aquí está la línea de la pobreza y aquí está el ingreso de ese grupo familiar. Lo que hace el bono base es que cubre este margen, como lo que le falta para llegar a esa línea de la pobreza. Entonces,
ese bono no se le da a todas las familias, ¿no? Porque no todas están en esa situación. Y esos son cálculos mensuales que se hacen a través del ministerio, y puede cambiar, puede variar, ¿no? O sea, puede pasar que en alguna par de meses, alguna temporada, la familia requiera ese bono base, puede que después cambie su condición económica y no lo va a requerir y no le va a llegar, etc. Entonces, por eso es que son, digamos, entre comillas, condicionadas, ¿no? Y los otros bonos y transferencias que existen con cumplimiento de compromisos son, por ejemplo, el control del niño sano. O sea, yo tengo que acreditar que el menor tiene sus controles correspondientes en sus fechas para poder optar a que me den ese bono. O el bono de formalización al empleo. Si yo participo del programa Familia y yo demuestro que durante este acompañamiento me ayudó a que yo consiguiera un trabajo o que me independizara, pero de una manera formal, también me van a dar un bono. ¿Ya? Entonces, esas son como las diferencias entre este tema de los bonos, y también al conocerlo, uno puede entender que la importancia de los programas no está en las transferencias monetarias, para nada, a pesar de que a veces pudiésemos creer que sí. Los servicios y las prestaciones sociales tienen que ver con la oferta que se asocia al programa. Entonces hablamos de la coordinación y ejecución de acciones y el otorgamiento de prestaciones sociales que estén dirigidas a los usuarios en el ámbito de las seguridades y oportunidades. Y estas prestaciones tienen que estar conforme a los resultados de un diagnóstico efectuado en el programa EGIA. ¿Por qué de un diagnóstico? Porque la idea es que las prestaciones, los servicios que lleguen a las familias sean oportunos para sus necesidades. Es decir, partimos de también el reconocimiento de que no todas las familias están en la misma situación, no todas tienen las mismas necesidades específicas, y el componente de oferta debe ser capaz de reconocer esas necesidades distintas y articular, ¿cierto?, con otras redes para buscar las formas de proveer esas cosas que necesitan las familias, ¿cierto? Entonces, además busca esta vinculación de las familias y los beneficiarios con un conjunto de prestaciones de oferta que tienen que ver con programas del Estado. Su objetivo es complementar el proceso de intervención, colaborando así con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Y es un poco lo que nos mencionaba antes aquí, no me recuerdo el nombre, pero que trabajaba en el Chile Crece, y en el fondo decía, se da harto esta articulación, este trabajo en red, tiene que ver con eso. Eso es servicios y prestaciones sociales. Ahora, ¿cómo se implementa el programa Familias? ¿Cómo es que este programa Familia, desde toda esta parte teórica de las políticas públicas, etcétera, llega efectivamente a esa familia en el territorio, en mi comuna? Aquí es importante tener claro que existen tres niveles. Un nivel central, digamos, que es el que mandata el programa, y ese es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿cierto? Ellos crean la metodología, las normativas técnicas, toda esa parte del funcionamiento ellos lo determinan. Pero la ejecución, ellos la derivan en FOSIS. Y FOSIS tiene la opción de derivar a su vez esa ejecución a otras personas o a otras organizaciones, que pudiesen ser organizaciones no gubernamentales, pudiesen ser las gobernaciones, etcétera, a través de convenios, ¿sí? Entonces, la realidad hoy día en Chile es que FOSIS establece convenios con todos los municipios del país. Hoy día no existen comunas en donde no esté el programa Familias. Y lo que hace es transferir recursos al municipio para que el municipio se encargue de construir un equipo, ¿ya? Que aquí es donde entramos al nivel local. En la municipalidad se construye un equipo que se llama Unidad de Intervención Familiar. Y allí trabajan profesionales que son los responsables directos de la metodología, de que se aplique de la manera correcta, de que se genere una buena relación con cada una de las familias asignadas. Y FOSIS siempre está presente en ese trabajo con cada comuna, entregando asistencia técnica, reforzando o informando nuevas orientaciones, normativas, en términos metodológicos, administrativos también, etc. Entonces,
sigue como esta cadena, ¿no? Ministerio, FOSIS, municipio. Y allí están las personas, los apoyos familiares, que son los que van a las casas de las personas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos, o hay alguna duda o comentario? ¿No? Seguimos entonces. ¿Qué persigue este programa? ¿Qué buscamos que ocurra cuando una familia ingresa al programa Familia? El objetivo general es promover el reconocimiento, el fortalecimiento y mantenimiento de las habilidades y las capacidades que facilitan la inclusión social, que permiten optar a mejores condiciones de vida y también fomentar la autonomía de las familias y personas. Es decir, partimos del supuesto, ¿cierto?, de que en toda familia, en cualquier contexto se halle, siempre existen habilidades y capacidades que están allí, ¿sí? Pero muchas veces nos ocurre incluso a nosotros mismos, ¿cierto?, que nadie nos enseñó a darnos cuenta de que tenemos esas capacidades, esas habilidades, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer un trabajo, ese trabajo de reconocer, de que una vez que las hayamos reconocido las podamos fortalecer y que las podamos mantener en el tiempo para que podamos activar, tomar acciones con esas habilidades, ¿cierto? Y también fomentar la autonomía, es decir, se espera que a lo largo de este acompañamiento no suceda que cuando se termine la participación del programa Familia por parte de la familia, valga la redundancia, quedé así como, pucha, pero ahora que ya se acabó el programa, en verdad no sé si quiero conseguir un beneficio o un subsidio para un emprendimiento, no sé qué hacer, tendré que esperar que me vuelvan a llamar del programa Familia. No, la idea es que las familias adquieran esa autonomía, conozcan sus redes, conozcan cómo pueden activar esas redes, ya sean gubernamentales o no, y ellas puedan ser autónomas en el mejoramiento de su calidad de vida. Como objetivos específicos, que es el objetivo que tienen los profesionales que van a las casas de las familias a trabajar con ellos, está justamente apoyar la identificación de los intereses y las motivaciones de cada una de estas familias, como también sus recursos propios y del entorno en que se desenvuelven, ¿no? Apoyan la planificación y realización de acciones concretas que se orientan a mejorar estas condiciones de bienestar que son importantes para la familia, además. Acá nadie le impone a una familia, usted tiene que cumplir tal o cual condición en materia de salud o de educación. O sea, también se respeta los intereses propios de ese grupo familiar. Facilitar el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de las personas para poder generar también ingresos autónomos. También es una temática importante que se trabaja dentro del programa. Y favorecer el acceso de ellas a servicios y programas sociales que correspondan. Aquí es donde entra toda esa parte de articulación de la red, pero además de articularla, tenemos que darla a conocer, ¿cierto? Informar, educar también a las familias respecto de cómo funcionan estas redes de programáticas que están en sus mismos territorios y que muchas veces no conocemos. Ahora, solo contarles que detrás de toda esta metodología, detrás de todo este trabajo que se hace con las familias, existen perspectivas, existen modelos, existen enfoques teóricos que están a la base. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo, como no es que solamente por la experiencia del puente fuimos modificando algunas cositas por aquí y por allá, y llegamos a este programa que hoy día es el programa Familia. No, esto está sustentado en muchos estudios, en la perspectiva ecológica, en el modelo de amplificación sociocultural, en el enfoque de capacidades, en el modelo de redes, y de allí conjugan, ¿cierto?, varios aspectos para dar paso a este acompañamiento integral. Ahora, y aquí vamos a empezar a profundizar un poco en la forma de trabajo. ¿Cuál es la metodología para el trabajo con las familias en situación de extrema pobreza? Se ha determinado por los estudios y la experiencia en Chile también, que el acompañamiento es una buena manera para trabajar con las familias de extrema pobreza. Hacerlos parte de un proceso en donde va a haber alguien que te va a ayudar, ¿cierto?, que te va a orientar, pero que no es
no es ese ser que viene así como, vengo del Estado y entonces yo te vengo a decir lo que tienes que hacer en tu familia. No, no, no. Es una relación horizontal, en donde existe el reconocimiento familiar, en el donde vamos levantando necesidades, y sobre esas necesidades vamos armando un plan de acción, etcétera, ¿ya? Entonces, la metodología está basada en la estructura del acompañamiento, en la utilización de una matriz de bienestar como herramienta de trabajo, en el acompañamiento a la trayectoria eje, que es esa parte del acompañamiento que va mirando durante todo el transcurso del tiempo el acompañamiento, que la familia sí haya recibido la información, que sí le hayan llegado las transferencias monetarias, etc. O sea, como ir viendo que todo está marchando bien con lo que se había planteado en particular con esta familia. Y en el trabajo que realizan las unidades de intervención familiar en todas las comunas, ¿no? Porque también pasa mucho por este trabajo en equipo, organización, toma de iniciativas, generar estrategias para aplicar con las familias, cómo ellos deciden vincularlos a la red de lo municipal, por ejemplo, que ahí va a variar, ¿cierto? Todos los territorios son muy distintos también, así como cada familia es muy distinta de la otra, también ocurre con los territorios. Hasta aquí, chiquillos, ¿cómo vamos? Chiquillos y chiquillas. Ahí Javiera levantó la mano. Hola, muy buenas tardes. Hola, Javiera. ¿Me escuchan, cierto? Sí, se escucha. Ya. A ver, quiero comentar una experiencia. Yo trabajé en un techo para Chile, hace un tiempo. Y todo lo que estás comentando me tocó vivirlo con las familias en situación de extrema pobreza. Y nos pasó una situación muy particular, que es el programa el último programa de personas en situación de discapacidad que nombraste. No me acuerdo el nombre. Y pasa de que el Estado, y esto te lo digo con conocimiento de causa, no se hace responsable de estas personas. De hecho, nosotros como voluntarios de Un Techo para Chile, en ese momento, nos tuvimos que hacer cargo de muchas familias en situación de discapacidad para poder trasladarlos a algún centro asistencial. Y no tenían los recursos necesarios para poder ser atendidos. Es más, nosotros tuvimos que hacer recursos, en este caso, acompañamiento de recursos, enseñarles de cómo poder juntar peso a peso para el plan de su casa. Y el Estado tampoco se hacía responsable. De hecho, nosotros tuvimos que, en ese instante, sacar al gobernador regional, que yo tuve que hablar con él y decirle que mejor se fuera, porque la gente estaba súper descontento, prometían cosas que no se cumplieron al final y al cabo. Entonces, ese es un tema de que el Estado no se preocupa. Y discúlpame que me haya extendido, pero es un tema súper importante. Sí, no, de todas maneras, comparto y agradezco tu intervención, porque ahí es donde también entramos a este campo de la reflexión, ¿cierto? De, como bien decía Constanza en un inicio, y en el papel y en la norma todo funciona de una manera, pero la realidad es como, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Un poco por ahí. Exactamente. Exacto, y siempre es verdad, ocurren situaciones en que a veces la red no funciona, no se articula de la manera correcta. Pasa. Y existen también muchas situaciones en que no hay red disponible. O sea,
por lo menos, o sea, lo que tú nos cuentas es uno de esos casos, ¿no? Que tiene que ver con la situación de discapacidad y estas ayudas gubernamentales que no llegan de manera pertinente. Yo desde FOSI me tocó ver muchas veces qué pasa con esas localidades que están muy alejadas, no sé, yo soy de la sexta región, estoy pensando en La Estrella, Navidad, y allá no existe un acceso a salud disponible, tienen que viajar a San Antonio para Exacto. atenderse. Entonces, sí, hay una crítica claramente en términos de que el Estado, no quiero defenderlo así como de golpe, pero también sabemos que hay veces en que no hay abasto para llegar a ciertas situaciones o a ciertas ayudas que sí son necesarias. Y pasa con la deserción escolar también. Ojo, Sí, ojo ahí ese tema, que es súper más importante. Puedo vivir experiencias en que familias llegaron a séptimo básico, sexto básico, y, por ejemplo, con suerte sabían sumar. Y no sabían si iban a ser capaces de, por ejemplo, pagar la escolaridad de sus hijos para que pudiesen seguir y después de la universidad. Entonces, esto, digamos que son una de las cosas invisibles. sí, son una de las cosas invisibles y también una de las críticas que uno podría hacer o que incluso son esas cosas que a veces motivan a los equipos locales, así como los que tienen menos recursos, a buscar la forma de generar las soluciones a ese tipo de cosas específicas. Por ejemplo, el tema de la escolarización que tú mencionas ocurre muchísimo. Yo creo que en una población más de, no sé, 50 años hacia arriba, sobre todo en sectores rurales en que las personas llegaron hasta sexto básico, séptimo básico, y si bien existen iniciativas para que puedan culminar sus estudios, muchas veces dependen de justamente la voluntariedad de personas para hacer esas clases. Entonces ahí te das cuenta como esa articulación, y ahí yo lo vinculo también con algo que se fomenta en el programa Familia, y es que la vinculación o la red que podamos establecer no necesariamente tiene que ser con otra organización del gobierno. A veces dentro de lo local podemos encontrar soluciones que son mucho más pertinentes que nos quedemos esperando hasta que nos llegue esa ayuda gubernamental que no tenemos. Pasa mucho en la práctica. ¿Alguien más que quisiera comentar algo que pudiese le llamar la atención o que quizá también podría ser considerado como una especie de como crítica, ¿no? Así como no mala, digamos, pero como cosas que ha visto y que suceden en la práctica, es verdad. ¿No? Ok, sigamos entonces. Bueno, dentro de este acompañamiento que yo les contaba, que es esta metodología de trabajo con las familias, sí, dígame. Mira, lee el chat. ¿Ah? Mira, lee el chat. Perdón, no lo había mirado. Ah, Eugenio dice, yo también quería contar algo similar. Hay una familia que yo conozco y que una persona integrante fue atropellada y quedó con invalidez del 65%, y el Estado, después de mucho trámite, solo le dio una máquina para hacer cabritas. Nada de apoyo en dinero, bonos, nada. No trabaja y su marido es adulto mayor, con una jubilación bajísima. Sí, claro. Entonces ahí, a ver, yo les puedo contar un poquito la realidad que yo pude observar acá en la sexta región, ¿no? Porque esto pasa un montón, y ahí es donde uno dice, ¿cómo podría ser el Estado para que esto sea garantizado y para todos? ¿No? O sea, en términos de recursos, en términos de también coordinación de acciones. Es súper complejo, en verdad, o sea, como que cuando uno lo mira de afuera dice, no, el Estado debería tener esto clarito, pero al estar ahí igual es complejo establecer la red, ver que funcione, cómo esto también se permea mucho por la voluntariedad de las personas en los distintos organismos,
Entonces, en casos como el que comenta Eugenio, claro, yo podría pensar, no sé, pidamos algún tipo de ayuda Senadis para que en el hogar se adecue a las necesidades ahora de esta persona que fue atropellada, levantemos un informe a la gobernación, porque de repente el Estado nos manda recursos directos, pero las gobernaciones tienen recursos propios, con los que también pueden hacer ayudas sociales en casos extremos. Sí. Pero pasa mucho por articulación, pasa mucho por eso, y yo creo que eso es como un poco característico igual como de la cultura chilena, yo creo que no solamente en lo público, también en lo privado, que a veces hay procesos que dependen de que el otro tenga la voluntad también de avanzar en esto. Pero sí, es lamentable cuando esas familias que uno dice, wow, sí lo necesita, urgente, y no hay respuesta. Sí. Como que es un poco frustrante, de verdad. O a veces las respuestas llegan, pero cuesta un montón lograrlas. Sí. Cota, no sé si hay algo más que quieras decir. ¿No? ¿Estamos bien? Súper. Ya. Chicos, les quiero comentar que en esta metodología, yo les decía anteriormente que se trabaja con una matriz de bienestar, ¿no? ¿Qué es esta matriz de bienestar? Me parece que esto es súper importante porque cuando yo la vi dije, wow, esto puede servir para mucho más que el programa familia, de aquí podríamos sacar muchas ideas, como que me motivó mucho esta herramienta. Es una herramienta estratégica que nos permite, en términos del programa familia, realizar una línea de entrada o línea base, así la llamamos metodológicamente, y que sirve para determinar objetivamente la situación de las familias hoy. Entonces yo, a raíz de la matriz de bienestar, voy a poder identificar, por ejemplo, en el ámbito salud, en qué situación está la familia, en el ámbito de educación, en cuál está la familia, y así, es como si le sacara una foto a la realidad de la familia hoy. Y sabiendo dónde está, yo puedo crear como ese plan de intervención, ¿no? Saber qué es lo que más podemos ir fomentando, dónde hay algo que trabajar, quizás dónde hay que lograr que haya información en esa familia, etc. Entonces, es muy claro para poder definir esas acciones a realizar y después, cuando pasa el tiempo de intervención, puedo volver a utilizarlo para evaluar los resultados, porque es como que yo vuelvo a sacar la foto y debería ver diferencias en cómo está en cada uno de esos ámbitos, ¿cierto? Entonces, me pareció que es súper práctica la matriz de bienestar y nos permite también tener este ordenamiento estratégico a los diversos elementos que componen las intervenciones, porque además es particular, es la mirada sobre la familia. Entonces salimos de esto de que aquí hay una metodología que se aplica igual para todas las familias de Chile. No, porque no todas las familias son iguales. Entonces, el trabajo con la matriz nos permite identificar las diferencias entre una y otra y trabajar allí. ¿Cómo se estructura esta matriz? La matriz de bienestar tiene dimensiones, condiciones e indicadores, ¿ya? A la cabeza están las dimensiones de bienestar, que son los ámbitos relevantes de la experiencia humana. Por cada dimensión van a haber condiciones, que son los logros básicos de bienestar que esperaríamos que las familias pudiesen tener logrado o trabajar para llegar a cumplir esos logros básicos de bienestar. Y los indicadores son ese elemento que nos van a mostrar a nosotros la presencia o la ausencia de esos logros básicos. O sea, vamos a saber si está logrado o esto es algo a trabajar o es algo que no aplica a este grupo familiar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, un poco como de la parte teórica que está detrás. Las dimensiones. Yo no sé si alguno alguna vez ha leído o ha escuchado sobre Amartya Sen, economista. Mucho de lo que se trabaja desde el IEF en adelante está basado en las teorías que escribió Amartya Sen, ¿ya? Y en sus trabajos, él plantea que el desarrollo humano no es equivalente al éxito económico de una sociedad, y por lo tanto, establece un conjunto de dimensiones que se relacionan con ese bienestar social o éxito social, ¿cierto? Y son distintos núcleos que tienen que ver con la vida adecuada en una sociedad, ¿sí? Entonces, es como la generación de ciertos logros básicos que permitan a las familias desenvolverse en un entorno
y tener accesos como la educación, la salud, el poder obtener un trabajo, el ingreso, que su vivienda sea digna, las relaciones sociales, ya sea con pares o con otros organismos, etcétera, participar de la vida política, todo eso nos habla de ese éxito o de ese bienestar social. ¿Ya? Entonces, como que ahí nos saca el foco de que esto es una cosa netamente económica y nos hace pensar que existen otras áreas a las cuales hay que prestar atención. Esas otras áreas son las dimensiones. ¿Ya? Y también se considera, bueno, la pobreza multidimensional internacional mencionada por el PNUD habla de dimensiones también, entre las que se encuentran la salud, la educación, el nivel de vida. Y el nivel de vida está caracterizado por la vivienda y servicios básicos. Todo esto lo toma, ¿cierto?, el programa Familias para establecer cuáles van a ser nuestras dimensiones. El programa tiene 5 dimensiones asociadas a 22 condiciones o logros básicos del bienestar. Los indicadores, que son los que nos van a permitir ver si esto como que la familia lo logró o está a trabajar o no corresponde, son más de 70, ¿ya? Son un montón. No los vamos a revisar todos, pero voy a mostrarle algunos para que sea más claro el cómo se trabaja en la práctica. Las condiciones, como les contaba, hacen alusión a los logros básicos del bienestar. Es decir, alcanzar estas condiciones o logros básicos equivaldría al aumento de posibilidades para que se pueda realizar una vida valorable y que por lo tanto las familias adquieran mayor empoderamiento como grupo familiar y también de manera individual entre cada uno de sus integrantes. Y cada una de estas condiciones está construida por un conjunto de indicadores. Entonces el indicador es el parámetro que nos permite evaluar el logro de la condición. ¿Ya? No sé si es un poco enredado así como son en palabras. ¿Lo puedes explicar con ejemplo? Porque Ya. así no entiendo yo. Sorry, pero así no entiendo yo. Ya, mira. Me voy a saltarme unas páginas, después vuelvo. Por ejemplo, aquí tengo uno. Trabajo y seguridad social. Oh, ¿por qué se me cambió? Ay. Trabajo y seguridad social es una dimensión de bienestar, ¿cierto? O sea, parte de vivir esta vida valorable en que tengamos un buen nivel de calidad de vida, parte de lo que es importante allí es que tengamos un trabajo adecuado que nos provea los ingresos que necesitamos y que tengamos acceso a una seguridad social, ¿ya? Por eso es una de las dimensiones. Esta dimensión, que es trabajo y seguridad social, tiene varias condiciones, ¿ya? Nosotros las denominamos con esa como sigla al principio. Esta es la condición 1, TS1, T de trabajo y S de seguridad, ¿ya? La primera condición dice, los integrantes de la familia en edad y en condiciones de trabajar se encuentran trabajando. Esa es la condición. Y después nos dice que esta condición va a estar lograda si al menos uno de los indicadores de esta dimensión está lograda. Entonces ahí nos dice, el I2, que está aquí, es uno de los indicadores, el indicador 2 de la matriz, ¿ya? Entonces, dice, uno más integrantes de la familia se encuentran trabajando de manera independiente e inician actividades o cuentan con algún grado de formalización. Ese es el indicador. Y como el indicador dijimos que es un parámetro que nos permite medir el si está logrado o no, entonces yo acá veo los estándares de cumplimiento. Y tengo la opción de que fuera logrado, es decir, al menos un integrante del grupo familiar inicia actividades en el servicio de impuestos internos y está desarrollando una actividad económica de manera independiente. Si eso ocurre, bueno, este indicador está logrado. Ahora, si habiendo integrantes en la familia que están en edad económicamente activa, tienen interés por el trabajo independiente, pero ninguno de ellos está desarrollando hoy día alguna actividad económica por cuenta propia, entonces yo voy a decir que ese indicador está a trabajar. Porque existen personas en condiciones y además les interesa. Hay algún integrante que quiere lograr un trabajo independiente, pero hoy día no lo tiene.
Ok, entonces vamos a trabajar sobre eso. Y la otra opción es que los integrantes de la familia ya estén desarrollando actividades en un ámbito dependiente, y puede pasar también que no tengan interés por desarrollar una salida independiente. Entonces, en ese caso, yo voy a decir, ok, en este grupo familiar en particular, no aplica el indicador 2. Esa es como la estructura. No sé si se entiende un poco mejor así. ¿Sí? Genial. Entonces, me voy a volver para atrás un cachito. Ya, estábamos aquí, ¿cierto? Entonces ahí entendimos un poquito mejor cuál es esta figura de condición y el indicador. Estos que están aquí son las dimensiones de bienestar que trabaja el subsistema. Y digo subsistema porque el Ministerio empezó a trabajar con esta matriz de bienestar en todos sus programas. Entonces, programa vínculo tiene la misma matriz, programa calle tiene la misma matriz. Ya como que esto se ha transformado en una herramienta transversal a los programas del Estado. Y si se fijan, las dimensiones son trabajo y seguridad social, salud, vivienda y entorno, ingresos y educación. Pero además se incluye la dimensión de apoyo y participación social. Y si se fijan, está como distinto ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque esa es la única dimensión que es transversal a todas las otras, ¿cierto? Porque en cada una de las otras dimensiones yo puedo trabajar aspectos que tengan que ver con la participación social, con que yo me vincule con mi junta de vecinos, lo mejor para lograr mejorar nuestras plazas y áreas verdes, con que yo participe de charlas de la municipalidad para educarme en términos de salud, ¿cierto? Entonces, el apoyo y la participación social pasa por todas las dimensiones, ¿sí? Eso también es súper importante. Y ahora, bueno, una pequeña reseña de lo que es o lo que se considera en el programa Familias a cada una de estas dimensiones. El trabajo y la seguridad social tiene dos partes, ¿cierto? La parte del empleo, que es importante porque no solamente es una fuente generadora de ingresos, sino que además el empleo tiene esta parte de integración a la estructura de oportunidad y general de la sociedad, es decir, cuando la persona tiene un empleo se está vinculando con otros, se vincula también con otros servicios, tiene muchos también efectos en lo personal, ¿verdad? El cómo estoy trabajando, puedo lograr esto, soy capaz de realizar esto, tengo pertenencia al lugar donde trabajo, o sea, no es solamente el ingreso, el beneficio, digamos, de poder acceder a un trabajo, sino que impactan otras áreas de la vida personal y por ende también en el grupo familiar. Y la seguridad social es la protección que la sociedad debe proporcionar a las personas y los hogares para asegurar accesos a diversos servicios garantizando su seguridad de ingreso, básicamente, pero en ciertos casos específicos como por ejemplo la vejez, el desempleo, una enfermedad, la invalidez, los accidentes de trabajo, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es una de las condiciones que deberían cumplirse para que podamos optar un mejor nivel de calidad de vida. Los ingresos también es una de estas dimensiones. Y es porque, si bien hemos hablado harto de que antiguamente el ingreso era como lo que le dábamos más importancia en las mediciones de pobreza y todo, y hoy día vemos esta multidimensión de factores que afectan al fenómeno de la pobreza, no por eso el ingreso lo dejamos fuera. O sea, sabemos que sí importa, sí es significativo, ¿sí? Porque es una fuente de recursos que es la forma en la cual todos podemos acceder a bienes y servicios, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos esa capacidad de acceder a bienes y servicios necesarios y básicos para desarrollarnos, también estamos yendo en disminución de nuestro bienestar, ¿sí? Entonces también es importante considerarlo como dimensión. La educación, sí o sí es una dimensión porque es un derecho humano fundamental, está reconocido como un motor que propicia el desarrollo humano y social, entonces también tenemos que fijarnos y tenemos que tender a generar redes y garantizar que esta educación esté al alcance de las familias, ¿no? en el territorio. La salud
en el programa Familias no solamente está relacionada con que la familia vaya al consultorio y se haga sus controles, también está considerando los contextos sociales en que las familias se desenvuelven. Por ejemplo, uno de los indicadores en salud habla de si la familia tiene o reconoce habilidades o recursos que permitan que mis relaciones interpersonales con otros miembros de la familia sean sanas. Y eso también está considerado en el ámbito salud. Si se fijan, tiene que ver con habilidades propias, con poder manejar relaciones, problemáticas puntuales. No necesariamente tiene sus controles al día. Implica también esta parte como del contexto social. Y además también este aseguramiento de la asistencia médica, servicios sociales, los mismos seguros de invalidez, vejez, casos de pérdida, etc. Y la vivienda y entorno también es súper importante porque la vivienda es un espacio material y afectivo. Entonces se transforma en ese lugar donde la familia desarrolla sus actividades cotidianas y eso les permite también consolidarse como grupo social. ¿Sí? Y el entorno es ese espacio físico que está fuera de la vivienda propiamente tal, pero que también impacta sobre las actividades de las familias, porque los integrantes se desarrollan muchas veces allí, ¿no? Hay redes que se fomentan allí. Entonces, si el entorno en el cual yo vivo no es un buen entorno, no es un entorno óptimo, seguro, limpio, eso sí va a afectar también el bienestar de mi familia. Entonces, por eso es que es una dimensión importante. Y el apoyo y participación social, dijimos que era esa transversal, ¿cierto? O sea, que está en un costado porque en todas hay una vinculación a la participación social. Es decir, se conforman elementos transversales donde la incorporación responde a la comprensión de que los factores que se presentan asociados a la vivencia de una situación de pobreza se relaciona con experiencias de aislamiento social, es decir, en los contextos de población que esté en situación de pobreza o extrema pobreza, también pasa mucho esto del aislamiento social, se sienten desconectados. Ejemplo de ello puede ser lo que conversábamos delante cuando hablaba Javiera, ¿no? Y que vemos que ocurre que en esos sectores que están más aislados, por ejemplo, la oferta no llega. En muchos de esos lugares rurales, apartados, alejados, también pasa que son lugares en donde la mayor parte de la población es adulta mayor, porque los más jóvenes emigran de ese tipo de sectores. Entonces, también hay un aislamiento allí. O incluso podemos pensarlos en las ciudades. Hoy día existen territorios dentro de las ciudades, ¿cierto? O sea, yo me imagino, por ejemplo, yo vivo en Sexta Región, como les decía, en Rancagua hay sectores, que son estos sectores como conocidos, porque que la gente los cataloga como más peligrosos, ¿cierto? Donde las ambulancias no entran, donde Carabineros no entra, y probablemente esa situación también ocurre en otras regiones, en otras ciudades que ustedes mismos conozcan, y fomenta este aislamiento de que, bueno, si yo necesito, no, es que para acá no vienen, o sea, no voy a tener ayuda, ¿cierto? Entonces, esa participación social que se trabaja tiene que ver también con fomentar que la vinculación con mi medio, a veces podemos hacer cosas como desde lo muy, muy micro, así muy en lo local, donde vivo, mi junta de vecinos, mis vecinos, si necesito algo, sé a quién acudir en urgencia, por ejemplo. Ese tipo de cosas en las que se van trabajando. Bueno, y después venía el ejemplo que lo adelanté un poquito delante, pero justamente aquí les ponía el ejemplo de trabajo y seguridad social, ¿cierto? Entonces, cuando teníamos la dimensión trabajo y seguridad social, abajo viene la condición TC1, y si se fijan, dice aquí, la condición estará lograda si al menos un indicador está en estado logrado. ¿Por qué dice eso? Porque esta condición tiene al indicador 1 y al indicador 2. Entonces, si al menos uno está logrado, la condición está lograda. ¿Se fijan? Entonces, eso va a ir variando también según la condición de la que estemos hablando. No siempre es así. Y aquí, por ejemplo, yo les pongo
la dimensión salud. La dimensión salud tiene también sus propias condiciones e indicadores. Yo acá les pongo el ejemplo de la condición 3. La condición 3 dice: las familias desarrollan prácticas que promuevan el ejercicio de derechos de sus integrantes en el ámbito de la salud física y mental. Para que esta condición esté lograda, los indicadores I31, I32, I33 e I36 deben estar logrados. Ahora, si otros de los indicadores aplican para la familia, estos también deben estar logrados para que la condición esté lograda, ¿sí? Entonces, después vienen, ¿cuáles son esos indicadores? Por ejemplo, I31, los integrantes de la familia se informan sobre los derechos y deberes de los pacientes y derechos de las personas en situación de discapacidad. Entonces, si eso ocurre, lo dejo como logrado, pero si no, bueno, ya sé que hay algo a trabajar en lograr que la familia acceda a ese tipo de información. Entonces, te das cuenta cómo la utilización de la matriz me va dando pautas de qué es lo que realmente la familia necesita y me va dando también como la acción necesaria para eso. A lo mejor para esa acción necesaria, el mismo apoyo familiar puede entregarle en una de sus sesiones, ¿cierto?, esa información. O a lo mejor voy a juntar a un grupo de familias que tengan la misma necesidad de ese indicador 31 y vamos a hacer una charla con personas que trabajen en el CESFAM más próximo y que ellos nos den toda una charla respecto de esto. Podemos hacer distintas acciones, pero estamos respondiendo a una necesidad específica, que no es igual para todos, ¿cierto? El siguiente indicador, por ejemplo el 32, dice: la familia conoce y dispone de mecanismos de resolución de conflictos que promueven el bienestar psicosocial de sus integrantes. Y entonces ahí también, si no existe eso, no conoce, no tiene esos mecanismos de resolución de conflicto, uno dice, bueno, aquí ya sé que hay algo a trabajar. Voy a informarles sobre cómo tener una conversación para ver qué han hecho antes para resolver los conflictos familiares cuando han existido, ¿cierto? Ir trabajando y fomentando esas habilidades también, y enseñando también, porque no necesariamente todos conocemos de estas temáticas. Y así, herramientas para fortalecer las habilidades de buen trato en la relación entre los integrantes que habitan en la vivienda, ¿cierto? Si existen los apoyos y cuidados necesarios para esas personas que tienen algún grado de dependencia o discapacidad dentro del grupo familiar, si quien realiza las labores de cuidado a personas en situación de discapacidad o dependencia, tiene los medios de apoyo necesarios para él, o sea, el cuidador tiene los medios de cuidado, entonces va pasando por todas esas, a ver, no sé cómo decirlo, pero como todos esos factores que son como detalles, ¿cierto? Y que en el fondo el apoyo familiar, cuando va a la casa y conversa con la familia, no hace una encuesta de esto. Esto surge en la conversación, ¿cierto? En ese conocimiento de la familia, y voy determinando el estado de logrado o a trabajar o no aplica, ¿no? Entonces, eso es como básicamente la matriz, y yo creo que esto, sirve muchísimo, porque cuando lo vi también así como pensando en el mismo voluntariado, por ejemplo, yo decía, wow, igual estaría como bueno conocer estos indicadores, porque en la conversación surgen muchas de estas temáticas. Y eso, sí. Perdón. No. ¿Dónde se pueden sacar estos indicadores que señalas acá en el Power? Mira, yo quiero traspasarlos a un documento escrito y pasárselo a Constanza y que ella lo pudiese, por ejemplo, distribuir entre los voluntarios, no sé, o generar alguna idea que podamos hacer algo con esto, porque en estricto rigor, todos estos indicadores son entregados a los apoyos familiares que trabajan con la familia. Es parte de las orientaciones metodológicas del programa. Entonces, yo los tengo por eso, ¿no? Porque participé mucho tiempo en este programa, pero justamente yo hoy día le comentaba a Constanza, me gustaría traspasar esto para que los puedan conocer todos, y cómo funcionan todos esos indicadores con cada condición y etcétera. Yo creo que sería súper bueno
hacerles llegar eso. Constanza, no sé si será posible como después hacerles llegar algo así. Sí, sí es posible. Sí, eso podemos De hacer. hecho, de hecho, cuando han habido otras capacitaciones o reuniones, talleres durante los años anteriores, la expositora, por ejemplo, envía el material, ¿ya? Y han habido instancias que, por ejemplo, otros alumnos en práctica generan un material de difusión, como una recopilación. Hay otros alumnos en práctica que han generado videos, como pequeños resúmenes del taller de hoy día, ya que se puede entregar, entonces no hay ningún problema. Yo creo que la verdad es que es un material bastante útil. Ahora, y a modo de reflexión simplemente, bueno, yo sé que te falta terminar y dar el cierre, pero dentro de las temáticas que tú mencionabas, está el cómo se van cumpliendo trabajando esos indicadores. Porque como mencionaba María, como mencionó Javiera, como mencionaron en los comentarios, igual ahí la persona, una cosa es el papel y otra cosa es cómo lo llevamos a cabo en la realidad, ¿cierto? ¿Ya? Y muchas veces el cómo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay una persona que a lo mejor no tenía psicoeducación en esa temática, ya, para volver al ejemplo que recién estabas dando, hay una familia que no cumple con ese indicador, hay un número de familias que no cumplen con esos indicadores, y las reunimos y realizamos una charla, por ejemplo, psicoinformativa, cumplir con el indicador, ¿ok? Y ahí es cuando, ¿qué pasa? Finalmente el que encargan hacer esta charla, por ejemplo, la hace súper teórica, hace una presentación en PPT, pasa punto por punto, ¿ya? Y se cumplió el objetivo, ¿ya? No sé si se entiende. Se pasó, se hizo algo, ¿ok? Y para el programa eso es un logro de objetivo. Pero después tenemos una reunión embajada con la familia y no entendieron nada de lo que se les pasó, no lo retuvieron, ya no lo pudieron convertir esa información en algo que fuera útil para ellos y cómo ellos lo iban a trabajar. Entonces, gran parte del tener conocimiento de cómo se trabaja esta información, de para qué sirven estas rúbricas justamente, cómo vamos a utilizar esta rúbrica desde la práctica, desde la psicología, ya en la interacción con la otra persona, ¿ok? Aquí voy con esto. Si tenemos que llevar esta información, ¿cómo yo voy a adaptar esta información para la comunidad a la que va a dirigir esta información? ¿Ok? Y cómo yo a través del diálogo muchas veces reflexivo entre el mismo grupo, ir preguntándole respecto a la información que vamos pasando, ¿ya? ¿Cómo usted lo llevaría a la práctica? ¿Esto lo ha visto en su día a día? ¿Ya? Entonces muchas veces, y esto es un aspecto, dentro de todos los lineamientos, dentro de un protocolo, dentro de un programa, que fue tan útil que finalmente se utilizó en todos los otros programas dados por el Estado, ¿ya? Y es un aspecto tan básico como una intervención psicoeducativa, ¿ya? Pero que hace un cambio real cuando uno, ¿qué? Cuando uno lo contextualiza, ¿ya? Cuando uno entiende el contexto de trabajo. Y yo creo que ese es el reto, por ejemplo, para los profesionales que trabajan dentro de estos programas y para los apoyos, que muchas veces son alumnos en práctica que ingresan a apoyar estos programas, para otros profesionales, ¿ya? O para, bueno, por ejemplo, ahora para las personas del voluntariado, ¿ya? Así que, bueno, María, súper interesante todo lo que tú mencionas y siempre, a ver, compartir es vivir, yo sé que es mi lema desde el inicio del voluntariado, así que claro que podemos difundir esa información, no hay ningún problema, ¿ya? Y habla, te dejo, todavía no termina, así que es tuya la palabra. No, pero súper bien lo que comentabas, Constanza, porque así como reflexión final también, efectivamente, ok, esto es una metodología, cuando yo digo logrado o cuando algo yo lo dejé un indicador a trabajar, por ejemplo, y pasa el proceso de intervención y logramos eso, o sea, se hizo esa psicoeducación, por ejemplo, pasa a ser logrado. Entonces, ministerio revisa después solamente la parte como más numérica, más fría de, lograron, sí, está siendo un éxito el programa familia, ¿cierto? Pero puede suceder lo que decía Constanza, sí, fuimos a la charla, no entendimos nada, pero fuimos. Y entonces, en realidad uno dice, ¿está logrado ese objetivo? Pucha, en la práctica no está logrado. Y ahí nos ha pasado que tiene que ver, yo no sé si es una crítica o no, como al sistema, pero es que ahí donde uno dice, pucha, lamentablemente las cosas dependen de la voluntariedad y como de la pasión y el compromiso que le pongan los profesionales al trabajo.
Porque, por ejemplo, no sé, me ha tocado, o me tocó cuando trabajaba en FOSIS, conocer a algunos profesionales que me decían, es que esta persona con la que estoy trabajando es adulto mayor y tiene problemas de audición. Entonces, sabéis que yo creo que no hay que sacarlo del programa. Y decía, pero ¿por qué no buscas otra estrategia para poder trabajar y entregar este acompañamiento a pesar de esa condición? Y uno dice, pucha, pero ¿cómo no buscar algo? Así como inmediatamente no hay que sacarlo. Porque es como un, entre comillas, ¿cierto? Disculpen la expresión, pero es como un cacho para mí trabajar con un usuario de esa manera. Cuando también vi casos de profesionales en que tenían a personas que no sabían leer ni escribir ni nada, y llevó a cabo la intervención con dibujos, recortes, así como para ir viendo los conceptos, o sea, ideó formas de poder establecer esa relación con el usuario y de poder darse a entender y que se establecieron compromisos, él se movilizó a distintas situaciones, etc. Entonces ahí uno dice, chuta, sí, en la palabra suena perfecto. Si uno lo mira así solo el texto, es el mejor programa del mundo. En la práctica, yo creo que sí depende mucho de cómo el profesional ponga esto a disposición de quien tiene al frente. Como que eso es algo que me queda de haberlo visto también en práctica. Y bueno, eso, no sé si alguien quiere aportar algo, alguna reflexión. Yo soy, a todo esto soy voluntaria también, pero también trabajo en otro lugar como asesora de contenido de inclusión e investigación sobre la salud mental. Y me pasa de que mucha gente me dice, no sé cómo tratar este tema o no sé cómo decirle a la persona para que él me pueda entender. Entonces, me da a entender que este tema, tanto el tema de la pobreza o el tema de la inclusión, no se habla mucho en Chile y no se hace mucho tampoco. Entonces también hay que empezar a generar conciencia y un poco de empatía, porque ese es otro tema. Y yo el otro día me preguntaba si realmente en Chile somos un país, por ejemplo, inclusivo. Si, por ejemplo, somos un país realmente solidario cuando ocurren ciertas cosas y quedamos hasta ahí nomás y tú arréglatelas como puedas, Sí. porque, porque ese es otro tema, o sea, hay que hacer hincapié en esto y me pasa que hay muchos colegas que me dicen, ayúdame a entender esto". Y yo afortunadamente, como vivo en situación de discapacidad, sé de lo que estoy hablando y he ayudado a muchos colegas con estas situaciones. Así que Claro que sí. Sí, Javiera, de hecho, súper, porque cuando te escuchaba yo pensaba, sí, efectivamente, muchas temáticas pareciera que no, o no conocemos mucho como sociedad de esas temáticas, tampoco se dan a conocer, como que no se habla mucho de esas temáticas. La pobreza es una, la discapacidad también, ¿cierto? Y hay muchas más, pero ahí también yo digo, ahí entra también, a mí por lo menos, personalmente me llama esto de, mira, yo lo conocí, conozco de pobreza y puedo explicarle a un otro de qué se trata cuando hablamos de pobreza y etcétera, pero porque tuve una experiencia laboral en la que yo aprendí y tuve varios años allí, todo, porque antes tampoco era como un tema recurrente en mis círculos, digamos, con otras personas, ni nada. O sea, lo tuve que aprender y hoy día yo digo, bueno, hoy día desde mi carrera estoy terminando psicología, ¿cierto? Desde el trabajo que también estamos haciendo acá, los voluntarios, etcétera. Es como, bueno, también uno tiene como que toma esa responsabilidad un poquito, ¿no? Esto, ok, no porque no se esté hablando desde los niveles centrales, por ejemplo,
no voy a aprovechar yo de que si tengo instancia, hacerlo, porque también es como una responsabilidad social, y yo creo que en general, probablemente los que estamos presentes hoy día, nuestras formaciones, nosotros sabemos que somos gestores de cambio. Entonces yo creo que por ahí también pasa como ese llamado en lo personal, a esa responsabilidad también social con nuestra profesión. Sí. ¿Alguien más si quisiera dar su reflexión antes de que terminemos? ¿No? Bueno, por mi parte, esa fue mi presentación que les quería dar hoy día del programa Familias. Muchas gracias, de verdad estuvo todo muy, muy clarito. Yo por lo menos yo no conocía muy bien de qué se trataba el programa, así que de verdad muchas gracias por esta instancia. No, gracias a ti, Débora, por asistir. Muchas gracias a ti, María, por la instancia, ¿ya? Y espero que haya sido de utilidad para todos los que ingresaron. Se grabó la instancia porque siempre piden que lo grabemos, así que se grabó. Esta instancia va a estar subida a un canal que creo que va a generar el Community Manager de Ceci, y para que puedan acceder a ella, ¿ya? De verdad, muchas gracias, porque como te dije, una de las cosas que es muy necesario en esta altura es aprender a conocer los organismos con los que contamos, ¿ya? Para poder hacer uso de las herramientas que hay, ¿ya? Muchas veces cuando uno ingresa nuevo a un programa a trabajar, uno está tan colapsado por tantos incendios, ¿ya? Y tantas cosas, que aparte de conocer el programa, no queda mucho tiempo para conocer los programas vinculados. Y una de las cosas que debemos aprender a utilizar, porque la verdad es que los recursos son pocos, y con esto hablo de que estamos saturados, es los programas que ya están activos, los recursos de los programas, ¿ya? Y para eso hay que mantenernos informados, ¿ya? Si no nos mantenemos informados, no hay mucho que podamos hacer, la verdad, ¿ya? Así que muchas gracias a ti, María, por esta pequeña charla. Espero de verdad que lo hayan disfrutado. Y con eso terminamos la segunda charla de difusión organizada por el voluntariado en este año 2022. ¿Ya? Así que aplausos para la María. Y muchas gracias. ¿Ya? Y un saludo para ti, Javiera, porque hemos estado hablando durante la tarde. Javiera es voluntaria, ya de profesión psicóloga, y prontamente ella también nos va a coordinar nos va a regalar una charla respecto a la temática de discapacidad. Así Sí, que todos así que vamos a ir a coordinar y le vamos a avisar cuándo se va a realizar. Exactamente. Para que todos participen, porque va a estar muy interesante, ¿ya? Sí. Así que eso. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y que tengan muy buena noche. Abrazos. Chao, que esté muy bien. Chao. Buenas noches.